Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les traigo estas bonitas flores que las podemos utilizar en diferentes decoraciones, incluyendo como posavasos. Las pueden hacer en las combinaciones que más les gusten y para estas necesitamos aproximadamente unos 7 gramos de lana en diferentes colores, número 4, y también un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Nos queda una argolla o círculo. A continuación hacemos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto, lazada, y comenzamos a hacer más puntos altos. Pasamos por 2 y cerramos y los vamos a tejer un poquito flojo, no demasiado flojo, pero sí que nos queden más grandes. 2, 3, 4, 5, 6 y así continuamos repitiendo hasta alcanzar el total de 15. Una vez completemos los 15 puntos altos, vamos a contarlos desde las cadenas, que es el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Deben asegurarse de que tienen los 15 para que no les vaya a faltar ningún punto en la siguiente vuelta. Unimos ahí con el punto deslizado, cortamos el hilo porque vamos a cambiar el color. Hacemos el nudo y el hilo que nos queda lo vamos a ir escondiendo a medida que vayamos haciendo la otra vuelta. Vamos aquí, vamos a tirar para cerrar el centro, con cuidado porque a veces si el hilo no es demasiado fuerte y tiramos muy fuerte podemos romperlo y se nos desarma el trabajo. Lo escondemos un poco en la parte de atrás y lo cortamos al ras para que no estorbe. Ya que tenemos listo el círculo inicial, ahora cambiamos el color. Yo voy a utilizar un amarillo, pero la combinación de colores siempre depende del gusto de cada uno. Hacemos un nudo en la hebra y lo vamos a conectar ahí, en ese mismo punto donde terminamos. Hacemos el nudo, lo apretamos muy bien y levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. En el mismo lugar hacemos un segundo punto alto. De aquí en adelante, ahora deben tener muchísimo cuidado con la siguiente vuelta para que no se confundan. Aquí tenemos 2 puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el siguiente, en la base, vamos a hacer 2 puntos sin terminar. 1 y 2. En el mismo lugar. Ahora lo cerramos de una vez. Ahí ya tenemos un primer motivo. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos, pero en la base están en 2 puntos diferentes o 2 cadenas diferentes. Para separar este va a ser un motivo. Para separar un motivo del otro lo vamos a hacer solo con una cadena. Ahí es donde deben de tener cuidado. Deben separar por una cadena los motivos, pero el motivo entre sí va separado por 2. Aquí ya tenemos una cadena de separación porque vamos a empezar otro. Hacemos lazada. Venimos aquí al siguiente en la base y hacemos 2 puntos sin terminar. Pasamos así solo una vez y reservamos en el gancho. Y pasamos 2 veces. Ya tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez. Como ahora vamos a hacer el siguiente motivo, va separado por 2 cadenas. Una vez separamos con 2, una vez separamos con 1. Venimos aquí al siguiente en la base y hacemos un punto sin terminar. 2 puntos sin terminar, tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez. Ya tenemos el segundo motivo. Ahora va separado por una cadena. Vamos al tercero. Tomamos el siguiente en la base
hacemos un punto sin terminar y 2 puntos sin terminar. Tenemos 3 hilos, los cerramos de una vez. 2 cadenas y en el siguiente hacemos los otros 2. 1 y 2. Lo cerramos, ya terminamos ese con 2 cadenas, ahora solo una. Vamos al otro y de nuevo un punto sin terminar y 2 puntos sin terminar. Lo cerramos, separamos por 2 cadenas y hacemos el próximo. 1 sin terminar, 2 y lo cerramos. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta terminar toda la base de color blanco. Cuando lleguemos al final completamos hasta la última cadena que está bien pegada ahí para terminar el último motivo. Ahora hacemos una cadena de separación y unimos aquí, justo encima del primer punto donde comenzamos. Cortamos nuevamente, hacemos el nudo. A continuación tenemos el próximo color. Hacemos el nudo y lo vamos a conectar donde está la cadena sola. No en el centro del motivo donde tenemos las 2 cadenas, sino donde está la cadena sola. Ahí justo en ese espacio vamos a colocar el hilo. Hacemos el nudo. Metemos ahí el gancho y comenzamos con un punto bajo. 2 cadenas de altura y ahora vamos acá, al primer espacio donde están las 2 cadenas de separación. Ahí hacemos 3 puntos sin terminar. Pasamos por 2 y reservamos. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Y una tercera vez, pasamos por 2 y reservamos. Ya tenemos 3 puntos sin terminar y esta es la cadena que pertenece aquí al inicio. Lo cerramos todo de una vez. Hacemos una sola cadena de separación y en el mismo lugar vamos a estirar así un poco para tener espacio. Hacemos otros 3 puntos sin terminar. 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Nuevamente tenemos 4 hilos porque este es el de la cadena del inicio. Cerramos todo de una vez, hacemos una y 2 cadenas que las vamos a cerrar igual que en este lado. Aquí donde está la cadena de separación vamos a hacer un punto bajo. Ya tenemos ahí el primer pétalo. Subimos con 2 cadenas exactamente igual que aquí. Ahora venimos a donde están las 2 y repetimos esto. Un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y 3 puntos sin terminar. Tenemos 4 hilos en el gancho, lo cerramos de una vez, una cadena y volvemos. Un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y 3 puntos. Volvemos a tener los 4 hilos, los cerramos de una vez. Bajamos con una, 2 cadenas que la vamos a cerrar donde está la cadena sola de separación. Y tenemos un segundo pétalo. Voy a enseñarles unos más. Subimos con 2 cadenas y vamos de nuevo a donde están las 2 de separación. Ahí hacemos un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y 3. Lo cerramos todo, una sola cadena de separación y en el mismo lugar otros 3. Ya tenemos los 4 hilos, cerramos de una vez y para pasar de un pétalo al otro, bajamos con 2 cadenas, lo unimos aquí entre motivo y motivo con un punto bajo y volvemos a subir con 2. Esto es todo lo que vamos a repetir en el resto. Una vez terminamos el último pétalo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos con las 2 cadenas para bajar y la unimos en el mismo lugar
donde comenzamos, con un punto deslizado, y cortamos la hebra para esconderla. Aquí ya yo la tengo lista, así nos queda. Para que tengan una idea, mide aproximadamente unos 12 centímetros y la voy a utilizar para colocar una taza, así como un posavasos, puede ser una copa, una taza o cualquier tipo de decoración para el cual la necesiten. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.